Recuerden, chicos, sin estar jugando, ¿sale, vale? Porque esto ya es un poquito más complejo. Yo sé que ya lo saben, pero pues de todos modos para reafirmarlo. ¿Sí? De todos modos, pongan atención. Ya vamos a empezar a ver ahorita lo que son las funciones. Le vamos a empezar lo que es la unidad 3, la última unidad. ¿Qué son las funciones? Es importante entender más o menos los conceptos y sobre eso ir trabajando, ¿no? Y si una función es una regla, para hablar de una función es necesario darle un nombre. Usamos las letras como F, G, H. Regularmente el más conocido es como la F, ¿no? Porque usamos función de tal cosa, ¿no? Entonces, F es una regla, ¿no? Si nosotros la podemos definir o está definido dependiendo lo que nosotros consideremos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto? ¿No? Que nosotros escribimos, en este caso, F es la regla de elevar al cuadrado cierto número. Entonces, cuando decimos que la función de 2, quiere decir que ese número lo vamos a elevar al cuadrado. Es lo mismo decir función de 2 o 2 al cuadrado o igual a 4. ¿Sale? Que ya sería nuestra resultante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos definiendo en este caso nuestra función o la f como elevar al cuadrado. ¿Sí? Entonces, es la regla que nosotros determinamos. Es como decir como si fuera nuestra fórmula. ¿Sí? Nosotros vamos a definir esa función con una fórmula y simplemente pues tenemos que aplicarla, ¿no? Que va a ser para todo, en este caso, cualquier número de x, ¿sí? Va a aplicar esa función. Entonces puede ser 2, 3, 5, 7. ¿Sí? Incluso una literal, que si no tenemos un valor, ese mismo valor de todos modos lo vamos a elevar, aplicar la regla, ¿no? Y simplemente elevar al cuadrado. Cuando conozcamos el valor de x, bueno, vamos a poder terminar de resolver esa función. ¿Sí? Entonces, una función de f es una regla que se asigna a cada elemento de x o de conjunto, donde a es exactamente un elemento llamado función de x de un conjunto B. ¿Sí se entiende la idea? ¿Sí? Bueno, pues espero que sí, compañeros. Cuando nosotros hablamos, en este caso de las funciones, hablamos para tanto del conjunto A y B, que son números reales, ¿sí? Y nosotros vamos a decir, bueno, una función de x de ese número real x o una función en x, ¿sale? Puede decir de las dos maneras. Nosotros vamos a hablar en este caso, por ejemplo, A recibe el nombre del dominio de la función, ¿sí? Que es en este caso, dice el rango de f es un conjunto de todos los valores posibles de fx cuando x varía en todo dominio, ¿sí? Que es lo que tenemos en la parte de abajo. ¿A qué se refiere dominio? Pues son todos los valores como admisibles que puede tomar en este caso x. Algunas veces también vamos a hablar de contradominio, que serían todos los valores admisibles que puede, en este caso, pero pues, cuando hablamos de dominio, hablamos de x, cuando hablamos de contradominio, de y. ¿Sí se entiende la idea? ¿La diferencia? Sí. Sí, profe. Ok. El símbolo que representa un número arbitrario del dominio de una función, en este caso f, se llama variable independiente. El símbolo que representa un número del rango de f de una variable dependiente, ¿sí? Quiere decir que una va a ser dependiente y una va a ser dependiente. Si tenemos que y es igual a f de x, a función de x, función en x, en este caso, x es la variable independiente. ¿Por qué? Porque esta variable, a fin de cuentas, no hay nada que en este caso que le afecte, ¿sí? O sea, ella si es un 1, va a ser un 1, si es un 2, es un 2. Por eso se llama independiente. Pero en este caso, por ejemplo, y, como tenemos que y es igual a la función de x,
Bueno, ok, va a depender y, va a ser la variable dependiente porque va a depender de lo que hayamos definido con respecto a la función y el valor del dominio, que en este caso sería x. Entonces va a depender que habremos dicho, aquí dijimos que cualquier número elevado al cuadrado, y aquí decimos que es 3, bueno, pues ya el resultado en este caso de y va a depender de esta conjunción, ¿sí? De 3 elevarlo al cuadrado, bueno, ese va a ser nuestro resultado de y. Por eso se considera, en este caso, esta y sería como dependiente y el x independiente. ¿Sí se entiende la idea, la diferencia entre cada una? Siempre y cuando... O sea que la Y siempre va a ser dependiente y la X va a ser independiente. Exactamente. ¿Por qué? Porque siempre y cuando una no, o cuando, si una, o cómo la vamos a identificar cuál es la dependiente y la independiente, cuando algo se ve afectado, ¿sí? Como la Y está siendo afectada por la función de X, recuerden que función podemos haberla definido como un número al cuadrado, como lo habíamos dicho, ¿sí? Pero pudimos haber dicho que raíz cúbica, o podríamos haber dicho que esa función es raíz cúbica del valor al cuadrado, cualquier cosa. Como va a depender de eso, el resultado, eso, aunado a la x que vamos a tener que ser una variable, un número real, suponiendo 4, un 5, un 3, un 8, entonces vamos a aplicarle la función y ese valor de y va a ser el resultado de eso. Entonces, como está esperando, y no podemos definirlo desde un principio, está esperando el resultado de esa función, de esa variable. Entonces, por eso es independiente. Cuando, por ejemplo, de la que es independiente, desde que leemos y es igual a f de x, ya podemos decir que x no va a cambiar, porque no va a ser afectada. Entonces, eso ya lo podemos definir desde un principio. Ahí es cuando la podemos definir desde un principio como su valor, y ya es la variable independiente. ¿Sí, más o menos, compañera? Sí, profe. Entonces, esta es la idea principal. Hay tipos de funciones y sus gráficas. ¿A qué se refiere con esto? Cada una de las funciones se puede graficar. Vamos a poderla localizar con diferentes puntos en un plano de coordenadas, ¿sí? O sea, vamos a localizar los puntos X y Y en un sistema de coordenadas X y Y, ¿no? Recuerden nuestro plano cartesiano, ¿sí? Tenemos nuestra X y tenemos nuestra Y, ¿vale? Entonces, en cualquier punto cartesiano vamos a localizar puntos que son X, Y, ¿no? ¿Vale? Entonces, si f es una función con dominio A, entonces la gráfica de f es el conjunto de par desordenados, cuando en este caso x va a variar durante todo ese dominio, vamos a poder tener los diferentes valores, ¿sí? Localizados en ese plano cartesiano. ¿Sale? Eso es lo que nos quiere decir. Hay diferentes pruebas que podemos realizar, ¿sí? En este tipo de gráficas. Una de ellas es la prueba de la recta vertical. Nos dice la prueba de la recta vertical, dice una curva en el plano de coordenadas es la gráfica de una función si y solo si ninguna recta vertical usa la curva más de una vez. ¿A qué se refiere? Ok, vamos a decir, la curva de un plano de coordenadas debe tomar como aceptable siempre y cuando en alguno de sus puntos solo se toque una sola vez cuando trazamos una línea vertical, ¿sí? Dice, podemos ver la figura, que ahorita la vamos a ver. Dice, ¿por qué la prueba de la recta vertical es verdadera? Si cada recta vertical X es igual a A, cruza un solo punto a la vez, ¿no? En A, B, entonces exactamente un valor función está definido por la función de A igual a B, ¿sí? Porque únicamente va a cruzar en un solo punto. Si cruzar en más de un punto en A, B, en A, C, entonces se puede decir que esa curva no puede representar esa función. ¿A qué se refiere dicho con otras palabras? Tenemos una curva cualquiera, ¿no? Como la gráfica de la izquierda. Se aplica esa regla de la vertical
¿sí? Colocas una línea recta en cualquier punto de tu gráfica paralela al eje de las Y's, y si nos fijamos nada más está tocando la de la izquierda en un solo punto, en X, Y, ¿no? En un solo punto en particular. La gráfica de la derecha, si se fijan, trabajamos una línea vertical y está tocando en 2 puntos, ¿sí? A lo mejor en el mismo valor de X, pero en 2 puntos en Y, es lo que está cambiando. Cuando nosotros nos llegamos a topar con este tipo de, pues digamos que errores, podemos decir que la función es errónea. Por alguna razón, esta gráfica no va a corresponder, más bien la ecuación a la gráfica, ¿no? Cuando nosotros tenemos que nuestra gráfica la checamos y la revisamos en diferentes puntos con la línea de la regla de la vertical y vemos que solamente toca un punto en X y en este caso en X y Y, pues podríamos decir que esa ecuación que está definiendo esa gráfica es correcta. ¿Sí se entiende un poco la idea? Sí, pues solo, o sea, solo significa que la función solo puede tocar la línea, o cuando tiene curva solo puede tocar una línea vertical una vez, ¿no? Para que sea como Exactamente, adecuada. exactamente. Solamente una vez, ¿sí? Si toca 2 veces como la de la derecha, pues está mal, ¿vale? Bueno, no es de que esté mal, porque digo, a fin de cuentas estamos graficando la ecuación que tenemos, la función, pero Pero simplemente entonces no no es corresponde, correcto, ¿no? no le corresponde nada más, ¿sí? No es correcto. ¿Cómo lo vamos a verificar? Bueno, a fin de cuentas ya eso serán otras cuestiones, ¿no? Pero simplemente estamos identificando que no es correcta. Por ejemplo, aquí tenemos en la gráfica, estamos aplicando la recta y vemos que toca igual 2 puntos, entonces esta pues no corresponde, ¿sí? La siguiente, ¿no? Pues estamos aplicando, vamos a aplicarla en cualquier punto y solo va a tocar en uno, ¿sí? Entonces podemos decir que corresponde, ¿vale? Aquí igual, aplicamos la regla en cualquier punto. La idea es aplicar en diferentes puntos para corroborar que realmente estamos teniendo esa solución correcta. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la anterior? Aquí nos damos cuenta que está tocando 2 veces, aquí también, pero ¿qué tal si la hacemos por acá y nos dejamos llevar únicamente por este resultado que tocó una vez y podemos decir que es cierta? Sí, pero en esta sección, pero en todo lo demás no. Entonces, como no aplica para todos, está mal. Entonces, lo ideal sería colocarlo en diferentes puntos para salir de esa duda. Entonces, lo aplicamos en diferentes puntos, tocamos que solamente toca uno, es correcto, y aquí en la última gráfica del lado derecho, pues vemos que va a tocar en no solamente 2 puntos, sino 3 puntos, ¿no? Está tocando en el mismo punto X, pero en 3 diferentes Y's, en las 2 líneas que hice. Entonces, pues eso está mal y recontra mal, ¿no? Que a fin de cuentas, esas funciones no van a representar esas gráficas, o al revés, esas gráficas no van a representar esa función. Así de sencillo. Entonces, esto estamos hablando en general de las funciones, pero hay diferentes tipos de funciones, ¿sí? Cada función va a darnos una representación gráfica diferente. Como los tipos de funciones, por ejemplo, tenemos las que son algebraicas, que son todo lo que es la suma, resta, producto de potencias, y las trascendentes, que son aquellas funciones que no son algebraicas. De las algebraicas tenemos las racionales y las irracionales. Las racionales son las que tienen exponentes enteros y las irracionales son las que tienen exponentes fraccionarios, ¿sí? Los que decimos que tenemos elevado a 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre... Los que podrían ser raíces, ¿no? Exactamente, las que son a fin de cuentas fraccionales, una fracción, ¿sí? No es un entero, sino es una fracción de ese punto, ¿sí? Y de las racionales, bueno, vamos a tener los que son enteros y fraccionales, ¿no? Que vamos a tener enteros
únicamente como si fuera un numerador, ¿sí? Debajo ahora sí que en el denominador tenemos 1 y las fraccionarias cuando en el denominador tenemos, bueno, que sí que es mayor a 1, ¿no? Para fraccionarias, pero con números racionales, ¿vale? Bueno, eso no lo entendí, profe. Acá lo cual es que tenemos ecuaciones algebraicas que vamos a tener exponentes enteros y No, exponentes... eso sí lo entendí. Lo que no entendí fue lo de los enteros y fraccionarias de las racionales. Ok. Tenemos, a fin de cuentas, sí, de los números de la parte fraccional algebraica racional que tenemos exponentes enteros, ¿sí? Esos enteros en el numerador vamos a tener valores que a fin de cuentas van a ser un número entero, ¿no? 2 sobre 1, 5 sobre 1, 10 sobre 1. A fin de cuentas, 10 sobre 1 nos va a dar 10. Sería, bueno, es como otra forma de representarlo. Y los fraccionarios que vamos a tener una variable diferente en el denominador, ¿sí? Que vamos a tener a lo mejor 1 sobre 5, 1 sobre 6 o 2 sobre 6, pero a fin de cuentas, aunque tengamos fracciones, nos va a dar un número entero, porque a lo mejor tenemos más bien 3 sobre, ¿cómo se llama? 6 sobre 3. ¿Cuánto es 6 sobre 3? Pues a fin de cuentas nos va a dar un número entero que es 2, ¿sí? A diferencia que en los irracionales vamos a tener fracciones, que si tenemos, por ejemplo, 3 sobre, entre 1, 3 sobre, no más bien 3 sobre 2, por ejemplo, ahí ya no podemos decir un número entero, va a quedar un 1.5. Entonces ahí es donde ya no es, ahora ya se considera de esta forma. ¿Sí más o menos me entendí? Pueden ser Sí. fracciones, pero a fin de cuentas la fracción nos va a dar un número entero. Aunque nos hayan dado la fracción, a fin de cuentas lo vamos a poder determinar como un número entero. En cambio, los otros no. 1 entre 2, pues va a ser 0.5, entonces ya no es un número entero. ¿Vale? ¿Sí se entendió ahora mejor? Sí. Ok, perfecto, compañera. Podemos graficar funciones elementales, que le llaman como funciones o ecuaciones que pueden ser como básicas, ¿sale? Una de ellas, pues, es la muy conocida, la función lineal, ¿sí? Que es la conocida como la ecuación de la recta, ¿sale? Y es igual a mx más b, donde m es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿Y qué es la pendiente? A ver, ¿quién se acuerda de qué es la pendiente? A ver, ¿alguien se La acuerda qué es la recta que pendiente? se traza entre dos puntos, profe. No, pero una cosa es esta es la ecuación de la recta, ¿sale? En general. Pero m es la pendiente y b es la ordenada al origen. ¿Cómo? Es la inclinación. Exacto, la pendiente, cuando nosotros hablamos de pendiente, ¿qué decimos, por ejemplo? No sé, vamos subiendo, alguien ha ido a Tasco, me imagino, a lo mejor todos han ido a Tasco, por lo menos saben de... Si no, puedes decir, ok, alguien que ha ido a Tasco, podría decirte, ay, sus calles tienen mucha pendiente. ¿Por qué? Porque están muy inclinadas, ¿vale? A eso se refiere, como dice la compañera, ¿no? La pendiente va a ser esa inclinación de esa recta con respecto al eje del eje de coordenadas. ¿Qué tan inclinado o no inclinado está? Obviamente, si esa pendiente, por ejemplo, si esa pendiente es mayor a 0, ¿qué podríamos decir? Que la función va a ser ¿qué? Creciente, ¿sí? Si la pendiente es menor a 0, podríamos decir que nuestra función va a ser decreciente, perdón, ¿sí? ¿Y qué quiere decir que sea creciente o decreciente?
que vaya en un sentido, ¿sí? O que vaya en otro sentido. ¿Vale? Profe, o sea, eso va a depender si va a salir positiva o negativa. No tanto positivo o negativo, sino la inclinación para dónde se va a ir, ¿no? Si se va a ir como del cuadrante 3 al cuadrante 1, me refiero que como en ese sentido, así. Bueno, si lo tenemos en una gráfica, va a tener como esa tendencia, o si tenemos menor a 0, lo único que va a hacer es como si fuera del cuadrante 2 al 4, una pendiente para el otro lado. Bueno, imagínense que es una recta, ¿eh? ¿Sí? Así es como nosotros lo vamos a estar viendo, ¿no? Cuando tenemos una pendiente positiva o negativa. Es lo que nos dice esa inclinación, nos va a decir para qué lado nos hacemos, si para un lado o para el otro. ¿Vale? Únicamente. Dice, y es igual a mx más b, ¿no? Por dos puntos que pasa una sola recta, por un punto que cruza unas rectas. Dice, la ecuación general de la recta se puede llevar a la forma reducida despejando la variable y. ¿Sí? Entonces, despejando y podemos obtener el valor o la forma de la ecuación de mx más b. ¿Sí? ¿Cómo les quedaría si despejáramos y? A ver, 3x más 4y menos 12. ¿Cómo les quedaría? Compañeros. Menos Quedaría 3x 3x más menos 12 entre 4. Compañera, tú primero. ¿Qué dijiste? Es que no te entendimos. ¿Yo? Sí, sí, no es que no sé quién habló, que es que hablaron varios al mismo tiempo y no, Yo no digo escuché. menos 3x más 12 entre 4. Ok, entonces ahí estamos despejando y. ¿Sí? Entonces, para que estuviera solito, por ejemplo, el valor y la literal, podríamos hacer ¿cómo se llama? Separarlo como 3 cuartos de x más 12 cuartos y ya tendríamos la forma y igual a mx más b, donde tenemos un valor de la pendiente, tenemos nuestra x y tenemos el valor de nuestra ordenada al origen, que sería el 12. ¿Sí? ¿Estamos? Como en este caso, así de manera directa podemos ver que nuestra pendiente, ¿cómo es? ¿Cuál es el valor de la pendiente? 4. No, según la del despeje era menos 3 cuartos, ¿no? ¿Sí? Simplemente por tener un valor menos es una m menor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Es ¿Sí o decir, no? que va decreciendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos va a decir? Que nuestra ecuación va a ir decreciendo. Entonces, como esta roja que se ve aquí en la gráfica, ¿no? Está decreciendo. ¿Vale? Eso es lo que nos dice el sentido. Si hubiera sido positivo, hubiera tenido ahora al revés esta tendencia. Si m hubiera sido mayor a 0. ¿Vale? ¿Estamos, compañeros? Así como se ve aquí. Cuando nosotros tenemos una m con mayor a 0, vamos a tener una pendiente o una función creciente. ¿Sí? Y a fin de cuentas, el ángulo que va a formar, en este caso la recta con la parte positiva, en este caso del eje X, que sería con respecto a este ángulo que va a formar es un ángulo agudo. ¿Sí? ¿A qué se refiere con un ángulo agudo? Que mide menos de 90. Exactamente, que a fin de cuentas va a ir entre 0 y 90 grados. ¿Vale? Este ángulo va a ser
un ángulo agudo porque va a ir entre 0 y 90 grados cuando tenemos una pendiente positiva creciente. ¿Qué pasa cuando tenemos una pendiente negativa? Cuando m es menor a 0, ¿sí? A fin de cuentas vamos a tener una función decreciente y el ángulo, que en este caso que forma la recta con respecto al eje de las X, va a ser un ángulo obtuso. Este es un ángulo obtuso. ¿A qué se refiere con ángulo obtuso? Que mide más de 90 grados. Exactamente, que va a medir, que va a sobrepasar los 90 grados hasta los 180 puede llegar. ¿Sí? Entonces, cuando una pendiente es menor a 0, pues podemos decir que es decreciente esa función y el ángulo que va a formar es un ángulo obtuso, que a fin de cuentas es un ángulo mayor a 90 grados. ¿Vale? Muy bien, compañeros. ¿Qué pasa ahora si en nuestra ecuación, ¿sí?, y es igual a mx más b, pero ahora nuestra b es 0? ¿Qué pasa? Que nuestra b es la ordenada al origen. ¿Qué es lo que nos va a decir? Pues que a fin de cuentas todas las posibles soluciones que tú le puedes dar a esta función van a pasar ¿por dónde? Por 0. Por el origen. Exactamente, por el origen. Aquí está. Todas las posibles soluciones que tú quieras ponerle a esa ecuación, vamos a pasar por el eje por el 0,0, ¿no? ¿Sí? En este caso, como variantes de las funciones que vamos a poder tener. ¿Sí? Que le llaman ecuación reducida de la recta. ¿Por qué? Porque estamos quitando uno de los términos, que es la ordenada al origen. Y estamos definiéndola que llega a 0. ¿Vale? Esta no tiene tan mayor ciencia. ¿Qué pasa ahora cuando decimos que y es igual a AXN? Que estamos hablando de una función potencia. Bueno, siempre y cuando que n, en este caso la potencia sea mayor a 1. Porque si no es igual a 1, pues es a fin de cuentas como si fuera esta, ¿no? Entonces, esta función potencia está definida de alguna manera por la expresión general, ¿no?, de AX a la n, ¿sale? Donde el exponente a fin de cuentas puede ser un número entero o real, simplemente puede ser positivo o incluso negativo también, ¿sí? Pero A es forzosamente de alguna manera real, ¿sí? Tiene que ser un número real para poder definir digamos, los límites, ¿sí?, que se van al infinito. Estos que se van hasta acá, hacia el infinito y más allá, son los que nos van a definir este tipo de función. Es muy importante que ustedes, compañeros, sepan identificar las gráficas, la función que aplica, ¿sí? Si tiene una ecuación de la recta, ¿cómo pueden ser las posibles gráficas? ¿Sale? Si tiene una función de potencia, ¿cómo puede ser, ¿cómo se llama?, la representación de las gráficas, ¿sí? Porque a fin de cuentas, podemos decir, ok, cuando el valor del exponente vale 2, 4, cuánto vale 6, cuando vale 8, cómo se va comportando ese exponente, ¿sí? Cómo se va comportando nuestra curva, y como dice aquí, las que tienden al infinito, ¿sí? Si nosotros la prolongáramos, a fin de cuentas, ¿cómo se llama? Se van a prolongar al infinito, tender al infinito, pero son asíntonas. ¿Qué quiere decir? Que nunca se van a cruzar entre ellas, ¿vale? Entonces tenemos esa función potencia cuando tenemos un número exponencial
mayor a 1. ¿Qué pasa cuando tenemos un número exponencial menor a 1? Pues bueno, lo único que vamos a poder definir es de que vamos a tener negativos o, ¿cómo se llama? O fraccionales nuestros exponenciales. Si tenemos x elevado a la menos 2, es lo mismo que decir x elevado a ¿qué? A la 1 medio, ¿no? A la inversa de este 2. Entonces vamos a poder tener gráficas como de este tipo, ¿sí? Con los diferentes exponenciales, ¿sale? Cuando mide 2, cuando mide 4, cuando mide 6, ahora cómo se va comportando. La diferencia de las otras curvas que se hacía como una tipo U, ahora cuando el exponencial es menor a 1, ¿cómo se comporta? ¿Sí? ¿Sí, compañeros? Más o menos. Sí, Sí, profe. ¿Y cómo se comporta, por entonces eso ejemplo? solo es para saber cómo es la representación. Sí, exactamente. Para saber cómo es la representación de esa función. ¿Sí? Cómo se van a comportar las gráficas cuando son el exponencial menor a 1, cuando son mayor a 1, cuando son entre 0 y 1, ¿sí? Que tenemos que pueden ser diferentes tipos de funciones que a fin de cuentas pueden dar un valor entre 0 y 1, ¿no? Como todas estas, ¿no? Las diferentes curvas que se pueden ir presentando entre 0 y 1. Entonces, a eso se refieren con esas funciones. Entonces, es importante que ustedes identifiquen muy bien la función y el comportamiento de la gráfica para su examen, ¿vale? Porque a lo mejor les pueden preguntar, a lo mejor gráficas de este tipo, por ejemplo, ¿qué tipo de función nos puede decir? Ah, ok, ustedes van a decir, es una gráfica de polinomios, ¿sí? ¿Qué va a ser una gráfica de una función exponencial o de potencia x a la n en un intervalo de 0 a 1. Esta cuando tiene en x a la n con n igual a menor a 1. Este con n mayor a 1. Y así es como ustedes lo tienen que definir, ¿vale? Entonces yo les recomiendo que se hagan también su formulario de todo ello, ¿vale? Como recomendación, claro. Tenemos esta gráfica de polinomios. Dice, a fin de cuentas las vamos a poder utilizar para graficar de alguna manera cualquier función polinomial. Ya hay diferentes tipos de soluciones para poder encontrar el resultado, ¿no? Encontrando los ceros reales en la función y para saber su comportamiento final, ¿no? Porque muchas veces recuerden que los polinomios podemos llegar a tener pues algún cero por algún valor, entonces ya podemos aplicar diferentes simplemente metodologías para encontrarlos y poder graficar su función. Y vamos a poder tener, pues obviamente la gráfica de polinomios puede tener infinidad de formas dependiendo, ahora sí que del polinomio. Sí, por eso dice con un determinado valor de n de ADN de x a la n más ADN menos 1 más por x ADN menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a 0, ¿no? Entonces pueden tener un sinfín de posibilidades. Tenemos la función valor absoluto, ¿sí? El valor absoluto de una función, de alguna manera lo vamos a definir sobre todo los números reales y que va a devolver por cada número real su mismo valor real positivo, ¿sí?
¿A qué quiere decir? Ok, tenemos ¿cómo se llama? Un valor A, por ejemplo, aquí que lo tenemos, ¿no? Un valor absoluto de X, ¿sí? Será igual o al mismo valor que X, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir, ¿sí? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, cuando tenemos un valor real, pero negativo? O sea, por ejemplo, si tuviéramos menos X, va a ser igual a ¿qué? Al mismo valor real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que va a ser igual a X. Entonces, no importa sea negativo o positivo, nos va a devolver el mismo valor real, ¿vale? Igual a él. Es por eso que el comportamiento de este tipo de gráficas, vamos a tener este comportamiento, ¿no? A fin de cuentas, como si fuera una V, donde no importa si es el valor negativo, nos va a dar una representación positiva. Si estamos en valor positivo, simplemente vamos a tener igual su reflejo, la parte del número real, en positivo. ¿Sí, compañeros? Entonces, cuando vean este tipo de función, de gráficas de función, quiere decir que es una función de valor absoluto. ¿Sale? Sí. Vale, tenemos otras que son ya de funciones trigonométricas. A fin de cuentas, esas funciones trigonométricas de alguna manera se va a aplicar a todo lo que son los números reales y también a los números complejos, ¿sí? A fin de cuentas, todo lo que van a definir, todo lo que es medición de ángulos y incluso para los triángulos, ¿sí? Recuerden que tenemos 6 tipos de funciones trigonométricas. ¿Cuáles son los 6 tipos de funciones trigonométricas? La función potencia, No. ¿Cuáles son las 6 funciones trigonométricas aplicables a la medición de ángulos y triángulos? ¿Ande? Coseno, seno y tangente, ¿no? Y Seno, cosecante. coseno, tangente, ok, pero esas son nada más 3. ¿Y las otras 3 cuáles serían? Con tangente, Cosecante, tangente Tan- y... ¿Por qué no sé? Cotangente, Cosecante. cosecante, exactamente, sí. O sea, una cosa es seno, coseno, tangente y, por así decirlo, también sus inversas. Esas inversas también se tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Secante, cosecante, cotangente, todas esas también. Esas van a ser las 6 funciones trigonométricas principales que va a aplicar a ángulos y triángulos. ¿Sale? Porque a fin de cuentas nos está diciendo que nuestro dominio de R, ¿sale? Va a estar, ¿cómo se llama? Va a ser ese nuestro dominio y nuestro contradominio, ¿sale? Es el intervalo de -1 a 1. Eso es lo que nos quiere decir, ¿sale? Recuérdense que el dominio dijimos que era aplicable para todos los ¿qué? X. Y el contradominio, dijimos que vamos a hablar del contradominio, era todo lo aplicable al eje de las Y. Si nos está diciendo que es -1 a 1 ese intervalo, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener tanto el 1 en el eje de las como -1 en el eje de las Y. Y ese va a ser nuestro intervalo cerrado. ¿Qué se vale con intervalo cerrado? Pues porque no va a pasar de -1 a 1, no más. No hay -2, -5, 4, 3, sino va de -1 a 1 únicamente. Y ya el dominio, ok, que lo que va a intervenir en la parte de X, bueno, aquí nos va diciendo, primero empieza en el origen, en 0, luego empieza otro valor y otro valor, etcétera, etcétera. Que a fin de cuentas esto va a seguir coincidiendo de esa manera, iniciando nuestro origen, ¿sí? Para la función de seno, obviamente. Vamos a tener muchos comportamientos, como dice, ¿no? Como
como de ese tipo, ¿no? Vamos empezando en el origen y vamos intercalando entre el valor de 1 y -1, el valor de y, ¿vale? Eso van a ser nuestro comportamiento de la función seno. Cuando hablamos del periodo, por ejemplo, se refiere cuando de que partimos del punto en X, del punto que estamos tocando en X, subimos, bajamos de -1 a 1 y regresamos a X. Ese espacio de entre ese punto y ese punto es lo que le llamamos periodo, ¿sí? ¿Cuándo va a ser, cómo vamos a definir el periodo? Pues según lo que nosotros estamos obteniendo, ¿vale? Y los valores entre ellos, pues son una parte de ese periodo. ¿Okay? Como dice aquí, estamos en 0, tocamos en pi, y luego en 2pi, y así sucesivamente. Entonces, si queremos saber cuál es el periodo a la mitad de la cresta, pues sería en pi entre 2. Si lo ponemos en algún otro punto, pues bueno, pi entre 6, entre 3, entre 4, dependiendo donde lo fraccionemos. Recuerden que nuestro seno, a fin de cuentas, es la representación del cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. A diferencia de nuestro coseno, que es el cociente entre el cateto adjunto al ángulo y la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos está diciendo que nuestro dominio de R era R y nuestro contradominio de -1 a 1. ¿Qué nos dice aquí? Ok, nuestro dominio sigue siendo R y nuestro contradominio sigue siendo -1 a 1. Pero ¿qué pasa? Aquí ya no estamos empezando en el origen, estamos viéndonos diferente al origen y está ahora, ¿cómo se llama? Coincidiendo en un punto intermedio. Pi entre 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Cuando tenemos el pi completo, estamos hablando de la cresta a la mitad del periodo. ¿Sí? No, ¿cómo vamos a identificar una gráfica con la otra? Fijándonos si toca en nuestro origen y dónde toca nuestro pi, que es nuestro desplazamiento. Si toca en el origen, toca en pi, 2pi y así sucesivamente, es función seno. Si no toca el origen y no toca ni pi ni 2pi, es una función coseno. ¿Y identificamos las diferencias? ¿Puede poner la de seno? ¿Ponerla qué? La de seno, por favor. Ah, sí, con gusto. Vemos que tenemos la de seno. Ok, sí, gracias. ¿Vale? Entonces, así es como vamos a obtener más o menos ahora sí que identificar fácilmente la diferencia, ¿no? ¿Vale, vale? ¿Qué pasa ahora con la tangente? Fíjense que la tangente, sí, es el cociente entre el cateto opuesto al ángulo y la hipotenusa. ¿Sí? Esta función, a fin de cuentas, nos está diciendo que es una función impar, ¿sí? Periódica entre el periodo pi. ¿Qué quiere decir? Que a fin de cuentas vamos a tener diferentes, ¿cómo se dice? Como expresiones, ¿sí? Y esas expresiones que son a fin de cuentas periódicas a pi, ¿qué quiere decir periódicas? Porque nos viene como pi entre tanto, pi entre 3, pi entre 4, pi entre 5, tanto de manera positiva como de manera negativa. Simplemente la curva va a ser para arriba y va a ser para abajo, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Por qué dice aquí? Recuerden que asíntona, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que se va a ajustar mucho. Por más que se ajuste aquí y vaya creciendo nuestra gráfica, en pi entre 2 va a ser asíntota vertical. ¿Qué quiere decir? Que aquí esto nunca se va a tocar.
¿sí? A eso se refiere con asíntota. Con respecto a ese pi entre 2 y menos pi entre 2, nunca se va, por más que se acerque nuestro valor, se va a acercar demasiado a esa línea, pero nunca se van a tocar. Es parte de las características de de la función tangente, ¿vale? Y va a ser coincidente con por eso decía, a fin de cuentas, que es periódica en pi, ¿no? Porque vamos a tener diferentes, por ejemplo, comportamientos cada punto de pi, ¿no? Cada sección de pi, ¿sí? Y van a ser asíntonas, aquí nunca se van a coincidir, nunca van a tocar esas rectas, ¿sí? Y vean cómo se sigue la curvatura. Empieza de un lado y continúa, ¿no? Como si fuera, ¿cómo se llama? De esa forma. Si la tuviéramos a la inversa, en este caso de tangente, ¿cuál es la inversa? ¿Cuál es la inversa de tangente, compañeros? Cotangente. Ajá, entonces, si la tangente es de esta forma, ¿cómo sería la cotangente? Al revés, ¿no? Empezaría la curva pegada al eje Y negativo, hacia abajo. Ah, ok, entonces sería exactamente como si tuviéramos aquí una línea que fuera un espejo y va a ser así igual. Igualito, pero reflejado, ¿sí? La función cotangente, ¿no? Inverso a la tangente, que a fin de cuentas, si la tangente, pero la tangente tiene indeterminaciones en pi entre 2, por ejemplo, y así sucesivamente, lo mismo vamos a tener ahora con la parte de cotangente. Vamos a tener ese comportamiento como ustedes definieron muy bien, ¿sí? Y esas indeterminaciones, pues igual, ¿no? Recuerden que la cotangente es la inversa de la tangente. Eso nunca lo olviden. O sea, esto es lo mismo decir que 1 sobre tangente de X. ¿Sale? Acuérdense que la inversa es como decir 1 sobre tangente de X. ¿Sí? Y nos va a cortar, en este caso está cortando en el eje X, en el pi entre 2, y nunca va a cortar en el eje de las Y. Es asíntona también, ¿por qué? Porque no toca el eje de las Y. Nunca lo va a cortar más bien, o sea, nunca va a entrecruzar el eje de las Y, eso nunca va a pasar. Siempre va a ser asíntono, que no va a tocar el eje de las Y. Por muy pequeño que sea el valor, ¿vale? Entonces vamos a tener esa misma representación en los diferentes periodos, ¿sí? ¿Estamos, compañeros? Tenemos también la otra inversa, que sería cosecante, que sería la inversa de ¿qué? Uno sobre... ¿Seguros? La inversa del Seno, ¿no? O seno. del seno es la inversa del, ¿cómo se llama? De la cosecante es el seno. La inversa del coseno es la secante. No se confundan, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que decir que 1 sobre seno, ¿vale? Es el recíproco del seno, ¿sí? ¿Y cuál es el comportamiento que vamos a tener? Bueno, pues es un poco recíproco a la del seno, excepto donde es un número entero. Aquí quiere decir, donde tenemos un número entero, como si fuera 1, 5, 9, etcétera, vamos a tener que ahí no se va a cumplir. Va a ser cumplido en el periodo intermedio, ¿sí? Se dice que es impar, una función impar. Y se dice que, por ejemplo,
tiene es una, que se repite cada 2 piezas, vamos a tener con esos mismos comportamientos de manera sucesiva. Tanto de manera positiva como de manera. Entonces, identifiquen la forma de la cosecante. Y por último, ahora sí que 1 sobre la secante, la secante va a ser igual a 1 sobre el inverso de. Ay, ¿qué fue? Del coseno, ¿sí? Que es una función continua, y en este caso es par, ¿sí? Simétrica al eje de las y. Siempre va a estar creciendo en intervalos donde al revés el coseno es decreciente, aquí va a ser viceversa, ¿sí? Entonces, donde en este caso el coseno va decreciendo, aquí va decreciendo. Y si al revés, si en el coseno va decreciendo, aquí va decreciendo. Pues va a ser esa como inversa. Y otra de las características que tiene, por ejemplo, la función secante es de que nunca se va a anular. Es decir, que no tiene ceros. Que es como otra de las características de este tipo de funciones. ¿Vale? Entonces, es importante que ustedes identifiquen ¿cómo se llama? El tipo de funciones. ¿Sí? ¿Estamos, compañeros? Sí, profe. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, es importante que hagan ahora sí que su formulario con ese tipo de funciones. ¿Vale? Su grafiquita y cuál es su comportamiento de la función. ¿Vale? Profesor, ¿esa presentación la va a subir en el blog? Sí, ahorita no he podido subir porque estuve muy ocupado el fin de semana, pero se la subo. ¿Vale? No se preocupen. Sí, gracias. ¿Vale? Sí, porque es mucha información, yo sé, ahora sí que no está tan sencillo. ¿Vale? La ardillita ya me está humeando, profe. Ya falta poco, compañeros, ya falta poco. ¿Sí? Eso dicen, compañeros, pero no pasa nada. Eso no es nada con todo lo que les espera. Imagínense. Pues no como vacas al matadero, pero puede ser. Nada más es cuestión que le echen ganas. Yo sé que Voy no a es salir fácil. con ataques de epilepsia, profe, de la carrera. No pasa nada. Imagínense, ya después de estudiar tanto tiempo y de todavía se quise seguir estudiando. Imagínense, así les va a pasar, no se preocupen. Tranquilos. De alguna manera, tienen que encontrarle amor a todo eso. A ver. No es amor, es habilidad. Pues sí, pues imagínense. Esta decisión, compañero, la decisión de su carrera es una decisión más importante que hasta la de casarse, compañeros. ¿Por qué?
Pues si no salen bien con su pareja, pues agarran y se separan, pero de su carrera, ya no. Eso es algo que van a estudiar o que van a hacer toda su vida. Entonces es una decisión muy importante, ¿sale? Un puesto de Miches también podría arreglar la vida, profe. Ah, bueno, yo no sé, yo también estoy convencido porque he tenido negocios, que en los negocios te pueden dar más que tu carrera. Ah, sí, sin duda alguna. Pero ¿cuánto te vas a trabajar y cuánto vas a, de alguna, de alguna manera, cuánto vas a invertirle también a eso? Sí, o sea, de eso pueden vivir y estén por seguros. Hay taquerías, vean el circo, los chaparritos, no sé, las gringas, cuántas gringas hay, ¿no? O sea, yo sé que sí pueden vivir de cosas así, pero pues no es lo mismo, por ejemplo, que ustedes hagan de cuenta, tienen una tiendita, ¿no? De sus papás siempre han tenido una tienda, ah, ok, tú te vas a quedar con esa tienda. Si tú la atiendes con el conocimiento de la secundaria, de la prepa, va a ser muy diferente al conocimiento que le puedas dar con una carrera, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, una carrera te da una perspectiva, ¿sí? Te da un cambio, te da una manera diferente de ver las cosas, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Que puedan tener un conocimiento para poder decir, ah, ok, ¿cómo puedo hacerle para luego tener una tienda, tener dos tiendas? Para poder hacer algo más allá. Eso es lo importante. Entonces, échenle ganas. Y ustedes lo van a poder resolver, sin duda alguna. ¿No? Ahí está, compañero. Esa es la idea. ¿Vale? Entonces, como estábamos comentando, tenemos a fin de cuentas las funciones inversas, ¿no? Tenemos cosecante, cotangente, secante, a fin de cuentas son esas inversas. Se dice que f es una función bionívica constituida en el conjunto de pares ordenados x y y, entonces existe una función a la menos 1, ¿no? Por eso se llama función inversa. ¿Sí? En este caso, una función inversa de f, donde f a la menos 1 es un conjunto de x y y, ¿no? Definidos como x igual a la función inversa de x, de y, sí, solo si y es igual a función de x. ¿Sale? Eso estamos colocándolo de manera, como dice ahí, ¿no? Inversa. Y siguen entrando y saliendo varios compañeros. Dejen de estar jugando, por favor. ¿Vale? Entonces, acá hay diferentes teoremas de la función inversa, ¿sí? Específicamente aplicables para esas inversas. Dice el teorema de la función inversa. Suponga que la f es continua y creciente en el intervalo, en un intervalo cerrado de a y b. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que tiene una inversa de función a la menos 1 definida en a y b. Tiene una función, esa función inversa es creciente en a y b, y esa función inversa es continua. Eso es lo que nos quiere decir, siempre y cuando sea, en este caso, creciente, ¿sí?
¿Qué pasa cuando la función en este caso la función f es continua pero decreciente? En ese mismo intervalo de AB, ok, de que bueno, esa función decreciente continua, pues va a tener una inversa definida en ese mismo intervalo AB, que va a ser creciente en esa función inversa de AB y que va a ser continua. Entonces, no importa si es creciente o decreciente, a fin de cuentas van a tener una inversa definido en esos mismos intervalos y la función inversa va a ser creciente, aunque la original haya sido decreciente. ¿Vale? Entonces siempre vamos a tener en esa parte creciente. ¿Sí se entendió la idea? Sí, profe. Sale. Entonces, por ejemplo, tenemos la función inversa de seno. Nuestra función es f de x igual a seno de x. ¿Vale? Aquí nos dice que la función de x menos 1/2 de pi para un intervalo donde pi es mayor o igual, menor o igual a mayor o igual a menos pi entre menos 1/2 de pi y menor a 1/2 de pi. ¿Sí? Por el teorema 1 nos dice que en este caso nuestro dominio, ¿sí?, va a ser el menos 1/2 de pi y 1/2 de pi. ¿Sí? Y el contradominio menos 1 y 1. ¿Qué dijimos que era el dominio? Todos los valores visibles que puede tomar ¿en qué? Entre En números X, reales, ¿no? Que dijo que en 1. X. Ándele, pues. Ajá, números reales, pero con respecto a miscibles que puede tomar en X. Y el contradominio en Y. Por eso nuestro contradominio en este caso es 1 y menos 1. ¿Sale? Aquí está referencia a nuestro dominio, donde está llegando el límite de mi función. Menos 1/2 de pi y 1/2 de pi. ¿Vale? ¿Qué pasa si tenemos, en este caso, la función inversa de ese seno? ¿Sí? Ahora va a cambiar en nuestro contradominio, pasó a ser nuestro dominio. Entonces, el dominio, lo que vamos a tener en X, va a ser de menos 1 a 1. Y ahora el contradominio, que es lo que vamos a tener, los valores admisibles que puede tomar en Y, va a ser menos 1/2 de pi hasta 1/2 de pi. Eso es nuestra función inversa. Y si se fijan, aquí estaba, ¿cómo se llama? Exactamente igual, pero cambiando el dominio por el contradominio. ¿Sí? ¿Sí se entendió la idea? Yo más o menos. Únicamente estamos cambiando el valor del dominio por el contradominio, porque es la función inversa. ¿Vale? Eso es lo que nos quiere decir. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, en la función de seno, tenemos el seno, ¿sí? Nos está diciendo que el dominio es, en este caso, recuerden lo que va a estar en la parte del intervalo de X y el contradominio en Y. Aquí lo estamos definiendo, ¿no? Nuestro inverso va a ser al revés, ¿sí? Lo que estaba como contradominio ahora va a pasar como dominio y lo que estaba como dominio va a pasar a dominio. ¿Vale? A eso es a lo que me refiero. ¿Vale? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la función coseno?
¿Sale? Igual tenemos un coseno de x, donde x, bueno, va a ser mayor o igual a 0, menor o igual a pi, ¿no? Entonces, nuestro dominio, que es lo que tenemos en la parte de las x, va a ser de 0 a pi, ¿sí? 0 a pi. Contradominio va a ser el valor de lo que tenemos en y, de 1 a menos 1, ¿sale? Esto para nuestra función de coseno. ¿Vale? ¿Qué pasa para nuestra función inversa, coseno a la menos 1? Ah, pues lo que tenemos como dominio va a pasar igual como contradominio, ¿sí? Y ahora todo lo que teníamos como contradominio, como dominio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora nuestro dominio, todo lo que tenemos en x, va a ser de menos 1 a 1. Y ahora el contradominio, lo que tenemos en y, es de 0 a pi. Lo único que hacemos es como si fuera una rotación a nuestra gráfica, ¿vale? Donde la tenemos ahora primero horizontal y después la cambiamos a una posición vertical. Lo que vamos haciendo es girando nuestra gráfica. ¿Sí? ¿Sí? Y lo mismo pasa para la función de tangente, ¿sí? Entonces tenemos a la tangente de x que es un intervalo que viene de x desde menos pi, desde menos un medio de pi hasta un medio de pi, ¿sale? Entonces, ¿cuál es nuestro dominio? A fin de cuentas, de menos un medio de pi hasta un pi, ¿sí? Todo lo que tenemos en x. Todo lo que tenemos ahora en nuestro contradominio son todo lo que son los números reales. Recuerden que la tangente, nuestra curva era asíntona, ¿sí? Quiere decir que aquí nunca se van a tocar, ¿vale? ¿Qué pasa cuando nosotros lo cambiamos? Ahora nuestro dominio en la inversa por el contradominio por el dominio en la función inversa, vamos a tener lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Nada más rotamos nuestra gráfica, donde tenemos los valores del dominio, van a ser todos los números reales sobre el eje de las x, y el contradominio únicamente va a ser entre menos un medio de pi hasta un medio de pi. ¿Sí? Rotamos nuestra gráfica, ahora la tenemos vertical, primero la tenemos vertical, ahora la tenemos horizontal. ¿Sí? Profe, o sea que nosotros vamos a ir identificando dependiendo cómo esté la gráfica. Exactamente. Y también depende de qué función sea, ¿no? Si seno, coseno o tangente. Exactamente, ustedes van a ver la gráfica y van a ver, ok, se trata de la función normal, coseno tangente, o la función inversa, ¿sí? ¿Vamos? Sí, y dependiendo de si sea, por ejemplo, sea la función tangente, entonces vamos a saber si va a ser dominio menos un medio de pi como un medio de pi y en condominio R, bueno, números reales. Sí, exactamente. Entonces, es lo que nosotros vamos a poder entender. Obviamente, pues sería más fácil ponerle números a todas esas variables y a fin de cuentas tener una gráfica más definida, pero es lo mismo, ¿sí? Nos va a dar aquí, únicamente tenemos que sustituyendo con valores en X e ir graficando para ver el comportamiento. ¿Sí? Entonces, ahora sí que con eso. ¿Vale? También tenemos, por ejemplo, esa inversa de nuestra secante, ¿sí?
¿Por qué? Porque a fin de cuentas, bueno, ya tenemos nuestra secante obviamente de un valor, sí, vamos a tener un dominio, ¿no? Donde va diferentes de 0 a 1 medio de pi, o de pi a 3 medios de pi, y en esos intervalos, ¿vale? Donde nuestro contradominio va a tender al infinito, ¿sí? Y justamente en esos periodos de 1 medio de pi, de 3 medios de pi, etcétera, va a ser igual, nunca se va a tocar con esos puntos, ¿vale? Va a ser asíntono. Profe, y entonces por eso en el dominio es como un dominio cerrado porque nunca va a tocar. No te entendí, como que se cortó un poquito. Ah, que sí, por eso entonces es un dominio cerrado porque, bueno, ajá, es cerrado porque nunca toca los puntitos. Exactamente. Nunca van a tocar. O sea, estas dos rectas, por más, a lo mejor se van a ir cortando y se van a juntar mucho, mucho, mucho y aparentemente decir, ah, es que aquí se juntaron. No, no se han juntado, siguen viendo separadas, o se siguen viendo de manera separada. Entonces, eso es lo importante. ¿Vale? Y, por ejemplo, por último, la cotangente. ¿Sí? Entonces, que también tiene como sus inversas donde vamos a estar cambiando nuestro dominio. Estas obviamente son mucho más complejas, son más, y aparte mucho más raras, casi realmente no se ocupan. Las más comunes son las que vemos al principio, principalmente seno, coseno, tangente, son las principales, ¿no? Y obviamente esas inversas con su tangente a la -1, seno a la -1, coseno a la -1. Entonces, como les repito otra vez, necesitan identificar siempre cuáles son en este caso de su función, cualquiera que sea, cuál es su dominio y cuál es su contradominio, ¿vale? Recordando que el dominio es todo lo que va a afectar o va a estar influyendo de manera directa, ¿sí? O todos esos valores admisibles que puede tomar el eje X, y el contradominio, todos los valores admisibles que puede tomar el eje Y. ¿Vale? Así de sencillo. ¿Sí queda claro, compañeros, la idea? Entonces, hagan su formulario con sus gráficas de manera general y el comportamiento de la función, ¿sí? La función y su gráfica. La función y su gráfica, ¿no? La función y su gráfica. Para que vayan viendo cada una de estas y de las otras que vimos, ¿vale? Cómo va a ser su comportamiento, ¿vale? Esas funciones trigonométricas, las funciones de potencia, las de polinomios, de valor absoluto, todas esas. También su función, cómo se describe, y su gráfica para que las tengan identificadas. Porque qué tal si en el examen les ponen, a lo mejor les tapan todo y nada más les ponen una gráfica y a ver, define la función, qué función define esa gráfica o se comporta de esa manera. Pues ustedes lo tienen que tener identificado. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Entonces no los van a poner a resolver una función para graficarla, porque eso implicaría mucho tiempo. Pero lo que sí es importante sería identificar todas esas, ¿cómo se llama? Funciones. Funciones, sí, exacto. Profe, una pregunta. Sí. Para la temática del examen del viernes, ¿va a ser igual que la del pasado? O sea, ¿va a ser primero su examen y Sí, van a ser igual 10 preguntas? sí, compañero. Bueno, pueden ser 10 o pueden ser 20, quién sabe. Okay. No, por supuesto que no. Aquí
Aquí lo tenemos definido. El primer examen parcial ubicó hasta todo lo que son las ecuaciones de primer grado. De las ecuaciones de segundo grado, de lo que vimos hoy, de lo que vamos a ver estos días, ¿sí? Va a ser el examen, ¿no? De lo que vimos ahorita son las funciones y las funciones inversas. Mañana vemos exponenciales y logarítmicas, triángulo rectángulo, identidades trigonométricas. Esto es lo que va a abarcar su segundo examen. ¿Sale? Desde ecuaciones de segundo grado, los problemas que vimos y pues ahora sí que todo esto que vamos a ver estos días. Hasta el jueves. Ya pregunté y me informaron que de hecho les dieron una junta informativa que ahí les informaron que los resultados de los exámenes se iban a entregar hasta el final, posterior a sus 2 exámenes. Pues eso me dijeron, compañero, así que bueno, les dieron una información, una reunión informativa. Yo no sé exactamente, pero eso fue lo que me comentaron. Pero que no, simplemente les van a dar el resultado al final. ¿Vale? Para los que estaban ahí preguntando, dudosos y temerosos, pues hasta el final, compañeros. Entre que son peras o manzanas, ustedes tienen que echarle ganas. En la junta dijeron que el 26 de julio daban los resultados. Ah, ok, ahí está. A ver si hubo una junta, compañero. Sí, Profe, muchas ¿la gracias, última compañero. clase es el viernes? Sí, no, más bien el jueves, porque el viernes ya es únicamente examen. ¿No van a hacer examen el miércoles como la vez pasada? No, hasta el viernes, es el 16 de julio. El 16 de julio es viernes, este viernes. ¿Vale? Entonces, hasta el viernes, pues va a ser el examen. Así que hay que echarle ganas, compañeros, para ver todo, alcanzar a ver todo. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, compañeros? Vale, entonces yo de todos modos recuerden que las presentaciones yo se las voy a subir. ¿Vale? Entonces, para que nada más ahora sí que pongan atención. Yo se las subo para que las vean y las coloquen en su formulario. Lo que ustedes ahora sí que crean necesario. ¿Vale? ¿Alguna duda? Entonces, si no, pues ya nos vemos mañana, compañeros. Hasta luego, profe. Buen día. Hasta luego, profe. Gracias. Vale, Luego, profe, buen ¿de qué, día. compañeros? Nos vemos. Que estén bien. Gracias igualmente. Nos vemos, profe. Hasta luego, hasta luego.